Noticias Espaciales 87. Gran y feroz conflicto en la Viera Andromedana. Parte 2. Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari, con otra edición de Noticias Espaciales. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 20 de junio de 2025. Para entender mejor de qué hablo, les recomiendo ver los episodios del 81 al 86 de Noticias Espaciales, especialmente el episodio 86, ya que este es la continuación directa del anterior. Como informé en mi episodio anterior, Noticias Espaciales 86, el cabal que gobierna la Tierra y la malvada y oscura Federación Galáctica que está detrás, lograron establecer un gran ejército de ocupación dentro del área de la naturaleza en la biosfera andromedana Viera, a sus espaldas, mientras los representantes andromedanos declaran no saber nada de ellos. Como la Viera es un centro multicultural, lograron instalar a su gente lentamente, sin sospechas, hasta que reunieron un ejército de 6.000 o más personas. El problema es que se atrincheraron bajo tierra en la parte de la naturaleza de la Viera, en las extensas áreas que en su mayoría consisten en selva tropical y subtropical, y se desplegaron en unidades de guerra de guerrillas en su interior, de forma muy similar a lo que hizo el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Lo que exigieron fue la restitución de los antiguos 12 representantes de la Federación Galáctica y nuestra salida incondicional de la Viera. Si no cumplíamos con sus exigencias, atacarían a la población civil andromedana de forma prolongada, y seguirían atacándonos a nosotros. Los andromedanos, debido a su cultura y forma de ser, dependían de nosotros, la tríada Antaria, Urma, y Taygeta con el Consejo de Alcyone, para expulsarlos de su gran nave, ya que no tenían forma de defenderse. Continuaré informando sobre lo que sucedió a continuación, justo donde lo dejé en el episodio 86 de Noticias Espaciales. Los antarianos aislaron a la población andromedana hacia la proa de la nave lo mejor que pudieron, evitando así otra toma de rehenes, mientras las fuerzas taygetanas y Urma estudiaban la situación. Se determinó que la tarea de retirar a los miles de mercenarios humanos del interior de la Viera debía confiarse a las unidades de fuerzas especiales Urma, mientras que los Hasmalim taygetanos debían desplazarse a posiciones defensivas que aislaran todo el perímetro del conflicto. A la vez, avanzaban hacia el centro de la Viera, donde se encontraban los mercenarios, con vehículos blindados avanzados, APC, dondequiera que pudieran utilizarse, concentrando así a las fuerzas enemigas en el área más pequeña posible. Las fuerzas de Taygeta también proporcionarían cobertura aérea en todo momento con nuestras avanzadas naves de asalto Stack. Los Urma entraron en acción con no menos de 600 guerreros de élite, que, además, proporcionarían a sus 3 mejores superguerreros todo lo necesario. Estos 3 tigres de superélite estarían al frente durante toda la operación. Esta unidad de élite Urma se llama los dioses felinos de la guerra. Las unidades Urma abordaron 100 naves Stack taygetanas, proporcionadas por las naves estelares Asterope y Atlas, y volaron directamente al corazón de la Viera, a sus selvas más profundas, donde aterrizaron en cualquier lugar que encontraran un área despejada lo suficientemente grande. Los Urma salieron corriendo de sus rampas frontales con todo el equipamiento y armadura, bajo intenso fuego enemigo en repetidas ocasiones. Las naves de asalto Stack despegaron de nuevo entre una nube de polvo, niebla y hojas volantes, mientras sus turbinas rugían y sus armas respondían al fuego, proporcionando cobertura activa a los felinos en tierra, llenando la selva con ensordecedores crujidos de guerra. Los Urma habían sido desatados. La guerra en la selva es para lo que los Urma están mejor entrenados,
es su territorio, y donde más brillan, especialmente los tigres. Enviar 600 guerreros Surma de élite a la Viera solo podía tener un resultado: la devastación total del enemigo en menos de 48 horas. Al principio, trabajaban con sigilo, eliminando a los enemigos uno a uno, a garras libres, en silencio y sin armas. Se arrastraban por detrás en silencio, acechándolos como los felinos que son, y luego los arrastraban de las botas hacia los arbustos en menos de un segundo, donde los eliminaban de formas espantosas que no puedo describir aquí en YouTube. En ese momento, la mayoría de los soldados enemigos ni siquiera sabían a qué se enfrentaban, que los acechaba desde las profundidades de la selva, ni qué estaba sucediendo, menos aún mientras nuestras naves de asalto STAC, que sobrevolaban la zona, interferían todas sus comunicaciones con contramedidas electrónicas. Las naves STAC también proporcionaban imágenes aéreas en tiempo real de la situación de las fuerzas terrestres Surma y taigeteanas, así como datos de sensores de penetración terrestre y radar, con la ubicación exacta de cada túnel, sus entradas, profundidad, estructura y un mapa detallado, así como el número de soldados enemigos en su interior. Este equipo, ubicado en la nariz de cada nave de asalto STAC, también se utiliza en la Tierra, para localizar y cartografiar túneles subterráneos, dams y bases. A medida que las unidades de fuerzas especiales taigeteanas Hasmalim avanzaban con vehículos blindados hacia el centro, donde se desarrollaba la acción, bajo una fuerte cobertura aérea, las fuerzas enemigas comenzaron a verse cada vez más y más asfixiadas, sobre todo a medida que las unidades de fuerzas especiales Surma devastaban sus túneles subterráneos poco profundos, utilizando la información de las naves STAC. Sin embargo, opusieron una férrea resistencia a las fuerzas terrestres taigeteanas que avanzaban, ya que también estaban equipadas con armas cinéticas y de plasma de última generación. Aún así, las fuerzas taigeteanas que avanzaban, y sus vehículos blindados, tanto con ruedas como con orugas, prevalecieron fácilmente, obligando al enemigo en retirada a dirigirse hacia el centro de la Viera, donde los Surma los esperaban, acechándolos tras cada arbusto. Mientras se desarrollaba el conflicto, recibimos otro mensaje de video de la misma persona horrible con la que había hablado antes de que todo empezara, pero esta vez fueron Goriel y Naisara quienes hablaron con él, protegiéndome de la mala experiencia, y les agradezco por ello. Aparentemente, estaba en un lugar con paredes de tierra, para que pareciera una especie de base improvisada bajo tierra en la Viera. Exigió que retiráramos todas nuestras fuerzas de la Viera, o sus fuerzas eliminarían a todos los Surma allí, y les mostró una serie de imágenes horribles de Urma muertos amontonados como prueba. El problema evidente con la autenticidad de esas imágenes es que, entre los Surma muertos, se podían ver varios leopardos y panteras, cuando los Surma no les encomiendan ninguna situación de combate, ya que el combate es una actividad única de leones y tigres, pues son, con mucho, los más grandes y fuertes de todas las subespecies Surma. Las imágenes fueron analizadas posteriormente, y resultaron ser solo basura manipulada por CGI, imágenes manipuladas por ordenador. Goriel le preguntó al general Urma de mayor rango, Koor Kaz, sobre el estado del campo de batalla hasta el momento. Koor Kaz declaró que no habían tenido ninguna baja Urma ni ningún gato herido. Mientras se analizaban estrategias de contramanipulación, como la posibilidad de apagar algunos paneles solares del techo de la Viera, para que los soldados enemigos pudieran ver que estaban dentro de una nave estelar enorme, o el uso de altavoces aéreos suspendidos bajo las naves STAC para ordenarles que se rindieran, los Surma decidieron ir a por todas en un ataque devastador y definitivo. Barrieron todas las posiciones enemigas con una fuerza abrumadora, devastando lo que quedaba de ellas y todo lo que las rodeaba en el proceso, mientras 600 leones y tigres Surma de élite, armados con equipo de combate completo, arrasaban la zona, invencibles, sin rival ni oposición. En ese momento, casi 3000 soldados enemigos, casi todos gravemente heridos,
se rindieron a los Surma y a las fuerzas taigeteanas de tierra que llegaban en vehículos blindados, y fueron detenidos y puestos bajo custodia. Desafortunadamente, la mayoría moriría en menos de 2 horas, pero no a causa de sus heridas, como describiré más adelante. La Viera había sido liberada de las fuerzas mercenarias invasoras, en un ejemplo horrendo e impresionante de puro poder Urma, todo en menos de 48 horas. Por eso se les considera los depredadores alfa de la galaxia. Ningún Urma resultó muerto, herido ni dañado en este incidente. Simplemente arrasaron al enemigo con una fuerza y una estrategia abrumadoras. Pero debo decir que las fuerzas taigeteanas también tuvieron mucho que ver con la victoria. Aunque el trabajo pesado lo realizaron los felinos, nuestro papel en este conflicto no debe subestimarse. Nuestras fuerzas taigeteanas no sufrieron bajas, y solo unos pocos resultaron heridos, y se están recuperando satisfactoriamente a bordo de las naves estelares Asterope y Atlas. También debemos informar de los daños sufridos por varias naves Stack y vehículos blindados, todos ellos en reparación y puestos ya en servicio activo para operaciones en la Tierra. No se perdió ningún vehículo taigeteano, ni aéreo ni terrestre, durante esta operación. El uso de drones y robots enemigos fue ineficaz contra nuestras contramedidas electrónicas activas, y las armas de energía dirigida de nuestras naves de asalto Stack, que las inutilizaron al quemar sus ordenadores y chips, dejándolos fritos y crujientes. Quedaron como monumentos a la ineptitud humana de DARPA, dejándolos pudrirse en el barro, mientras las fuerzas taigeteanas y Urma los usaban como piedras donde pisar, para no ensuciarse las botas. El uso de armas de energía y láseres de plasma fue muy extenso durante este conflicto, pero ambos bandos también emplearon muchas armas cinéticas estándar, ya que los proyectiles cinéticos no pueden desviarse ni neutralizarse fácilmente mediante campos de fuerza y contramedidas electrónicas. El conflicto había terminado. Quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes sobre lo que encontramos en los soldados enemigos capturados y eliminados, lo que explica su desafío y comportamiento descerebrado. Desclasificamos esta parte, pues nunca se pretendió publicarla, aunque la considero muy importante, simplemente para comprender cómo se manipuló a esos soldados, su actitud, y por qué tuvimos que proceder con una fuerza tan abrumadora contra ellos. Lo primero que debo decir sobre las fuerzas enemigas es que no son Alphrata Centauri. Eran, o algunos de ellos aún son, completamente humanos, y tienen poco o nada que ver con los alfrateanos, salvo que usaban su identidad como tapadera, para justificar su entrada en la Viera. Descubrimos que alrededor del 80% de los soldados enemigos eran mercenarios centroamericanos, y el 20% restante eran exmilitares de operaciones especiales, y militares de élite en activo del Cabal, es decir, básicamente de la OTAN, no solo de Estados Unidos. Ahora surge la gran pregunta, ¿qué motivación tienen para seguir luchando contra un ejército tecnológico tan bien organizado y abrumador como el nuestro? La respuesta a esa pregunta es extremadamente importante y es lo que desclasificamos. No son soldados normales, no son seres humanos normales. Ya no piensan, solo reaccionan como robots biológicos, y por eso continuaron atacándonos oleada tras oleada, como zombis descerebrados, incluso cuando los aniquilábamos con una efectividad abrumadora. Al principio sospechamos que algo no andaba bien en ellos, al observar el iris de los soldados enemigos, en muchos casos estaba completamente destruido, y nos preguntábamos cómo podían siquiera ver. Esto era así tanto en los vivos como en los muertos. Las autopsias que les realizamos revelaron que estaban infestados por un pequeño gusano parásito negro, que se aloja en sus cerebros, especialmente alrededor de las cuencas oculares, en el nervio óptico y, en algunos casos, dentro del propio globo ocular. Este gusano fue posteriormente aislado y analizado por nuestros laboratorios, a bordo de la nave estelar Asterope.
Resultó ser un gusano genéticamente modificado altamente sofisticado, basado en el Cysticercus. Este gusano genéticamente modificado destruye la corteza frontal mediante invasión física y, mediante el uso de una neurotoxina secretada, que hemos logrado aislar, zombificando con esto eficazmente a sus víctimas durante un tiempo moderado, hasta que les causa la muerte. Pero mientras tanto, la víctima es muy fácilmente influenciable por otros medios artificiales. No mostraban lógica, ni miedo, ningún interés en su seguridad personal ni en salvar sus propias vidas, y ninguna empatía en absoluto. Se comportaban como criaturas delirantes, que seguían atacando a pesar de la falta de extremidades. La neurocisticercosis es la infestación por una fase del ciclo biológico de la Taenia solium, que es un parásito cuyo hospedero definitivo es el hombre, pero que tiene un transcurso de su ciclo biológico por el cerdo. Cuando comemos huevecillos de la Taenia solium, nos pasa lo que les pasaría al puerquito. Nos llenamos de cisticerco y la neurocisticercosis habla del sistema nervioso central, cualquier localización del cisticerco en alguna parte de todo lo que comprende el sistema nervioso central, que puede ser el cerebro, dentro del cráneo y en la médula espinal. La causa de la neurocisticercosis se va a dar por la contaminación, la ingesta de huevecillos que han sido contaminados de alguna manera a los alimentos. Curiosamente, no es la causa de ingerir comida de la carne de cerdo, sino por verduras principalmente contaminadas. La sintomatología depende del sitio donde se aloje la larva. Generalmente la ingestión se produce y se libera en el intestino delgado, de ahí se suben a la circulación, que es como subirse a una autopista y llegar a cualquier lugar, y cuando llegan al sistema nervioso central causan síntomas en el sistema nervioso central. De acuerdo al sitio que se trate, principalmente están aquí los que están sobre el cerebro, los otros pueden estar dentro, vamos a ponerlo aquí, que es la causa, es donde vive más el bichito más tranquilo, donde se va predileccionalmente, y bajo del hueso, en cualquier lugar que esté cerca del hueso, y en algunos casos muy raros puede estar alojado en la médula espinal. De acuerdo a ese alojamiento va a dar los síntomas. Principalmente son dolores de cabeza, crisis convulsivas, algunas alteraciones propias del sitio donde esté. Aquí es convulsiones, aquí provoca hidrocefalia, aquí provoca acumulación de líquido cefalorraquídeo, y aquí provoca que las extremidades se duerman, que tengan alguna alteración motora de un brazo, una pierna, y aquí principalmente no causan generalmente síntomas cuando están en lugares alejados del sitio que podía provocar o dolores de cabeza o crisis convulsivas. El diagnóstico de la neurocisticercosis existe en diferentes rubros. Uno está la imagen, las imágenes que podemos obtener de un paciente que ya nos presentó síntomas. Otro está en el funcionamiento, como son el electroencefalograma, que nos va a decir dónde está la actividad epiléptica que presenta el paciente, por ejemplo, cuando están alojados en estas áreas. Y otro son los métodos de laboratorio. Dentro de la imagen está principalmente la tomografía axial computada de cráneo y la resonancia magnética también de cráneo, con contraste. A veces el medio de contraste refuerza los sitios que están más vascularizados, que son donde ejerce el parásito, ejerce mayor inflamación y donde se pueden notar. Se nota su forma, se nota su localización, y a veces de ahí deducimos por qué tiene esos síntomas, dependiendo del sitio donde se encuentre. La otra fase, que son los laboratorios, son pruebas específicas que pueden ser unas
obtenidas de líquido cefalorraquídeo cuando el paciente se opera o directamente extraídos de la espalda, o cuando pedimos exámenes de sangre. Entre ellos están pruebas específicas como la proteína, la reacción en cadena de polimerasa, que es específica, que nos da casi el 90% de posibilidad, aunque solamente tengamos una imagen sugestiva o solamente tengamos unos cuantos síntomas. Toda la sintomatología se debe de conjuntar para pedir las pruebas específicas necesarias, así llegar a un diagnóstico y consecuentemente a tratar de dar un tratamiento. El tratamiento, ya he encontrado los síntomas, ya diagnosticado el paciente, va a consistir precisamente en el sitio donde se encuentre y en la fase en la que se encuentre. Los sitios pueden ser inaccesibles o pueden ser tan accesibles como que aquí, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, se haga una craniotomía, se hace un agujerito directamente donde está y se extrae el parásito. Si está aquí hay un poquito más de riesgo, pero también está un poquito accesible. Las situaciones que son inaccesibles son las de la base del cráneo, están un tanto más difíciles de tratar. De acuerdo a la fase donde esté, al tamaño que presente y al sitio donde esté alojado, viene el tratamiento. Existen tratamientos que son solamente a base de medicamentos. A base de medicamentos existen varios en el mercado que van a tratar de que el método cisticida va a hacer que muera el parásito. Al morir el parásito libera toxinas, libera algunas cosas que el paciente se pone peor, incluso requiere estar hospitalizado. Hay otros que actúan en la forma de adherirse y no lo matan. Esos no son cisticidas, esos tienen alguna situación nada más de control. Y otros medicamentos que se dan en conjunto. Existe también el tratamiento quirúrgico. Una vez visto dónde está el parásito, viendo su tamaño y viendo la posibilidad de respuesta o no al tratamiento con medicamentos, se procede a hacer una cirugía. En algunos casos llega aquí, ocluye un sistema de drenaje, en el cual el sistema de drenaje lleva agua y el agua se acumula. Ese proceso se llama hidrocefalia y tenemos que colocar una válvula de derivación que va a sacar ese líquido metiéndose por acá de un lado, se baja sobre la piel, entra al ventrículo, saca el líquido que ya no puede drenarse y se mete al abdomen. En el abdomen se va a absorber. Eso se llama derivación ventrículo-peritoneal. Y en los casos de que el parásito se encuentra en un sitio que puede ser parcialmente o bien accesible, se opta por los métodos quirúrgicos que pueden ser aquí, pueden ser incluso en la parte posterior del cerebro, que es donde más se alojan, metiéndose aquí al cerebro, lo que es en un lugar que le gusta estar al parásito y que está muy libre, y que ahí se mete en las cavidades que se llaman ventrículos. Esto deriva en cirugía y se tiene que accesar de acuerdo a la cavidad que afecte por el sitio que afecte. Existe una modalidad de tratamiento que es neuroendoscopía, que es no abrir el cerebro completamente, no hacer una craniotomía, sino hacer un agujerito en el cráneo a través del cual se mete el aditamento y podemos sacarlo por medio de una cámara, asistiéndonos con unos pequeños utensilios que nos sirven para despegarlo, quitarlo y sacarlo solamente por un agujerito. Eso es una neuroendoscopía, otra es la cirugía abierta y otro es la derivación ventrículo-peritoneal. Además de los gusanos, también encontramos implantes de chips de inteligencia artificial dentro de los cráneos de algunos soldados, también cerca de la corteza frontal, lo que los convertía en una especie de cyborg. Los mercenarios centroamericanos de bajo nivel solían tener los implantes de gusano, quizás porque eran baratos de instalar o más fáciles, y sus comandantes, exmilitares, etc., solían tener los chips, aunque tanto los gusanos como los chips se encontraron en algunos de ellos, independientemente de su tipo. También encontramos implantes artificiales colocados quirúrgicamente en sus ojos, una especie de aumento permanente de visión nocturna para cyborgs, que además transmitía datos de video en tiempo real a sus controladores. También encontramos una carga explosiva del tamaño de un grano de arroz, controlada por microondas, alojada detrás de sus globos oculares para eliminarlos a distancia, en caso de ser capturados. Esto explica por qué,
aunque casi 3.000 soldados enemigos, en su mayoría gravemente heridos, lograron rendirse. Casi todos fueron encontrados muertos a los pocos minutos u horas de su captura. También encontramos evidencia de manipulación genética en el 20% restante, proveniente de países no centroamericanos. Parece que han aumentado su capacidad mitocondrial, tras un tratamiento genético de supersoldados, y todos presentan evidencia de estar bajo los efectos de diversos tipos de sustancias, que mejoran el metabolismo y alteran el cerebro. Volviendo al armamento, también utilizaban armas de sonido con frecuencia, tanto vibratorias letales como aquellas diseñadas para alterar la percepción de sus enemigos, induciendo miedo y parálisis psicótica. Afortunadamente, el equipo de combate y los escudos de todas nuestras fuerzas fueron muy eficaces para contrarrestar este tipo de arma. Como nota interesante relacionada con esto, los Surma, así como sus parientes más salvajes, los leones y tigres de la tierra, también utilizan un gruñido subsónico muy fuerte y grave, que induce miedo al acechar a sus presas. Este gruñido grave hace que las presas pierdan tiempo de reacción, debido al intenso miedo paralizante que induce, lo que facilita su caza. Aún sospechamos que puede haber células mercenarias escondidas en la viera, pero deben ser pocas y distantes entre sí. Seguimos rastreando la zona, pero a medida que pasan los días, parece cada vez más improbable. En cuanto a Hécata, la babosa gigante de jardín, altamente telepática y peligrosa, que reside en las zonas pantanosas de la viera, no se encuentra por ningún lado y no se la vio durante este conflicto. Tampoco la hemos buscado, pero también sospechamos que podría tener algo que ver con este lío, si no con todo. Para entender por qué acabo de decir esto, los invito a ver mi video sobre Hécata, si aún no lo han hecho. Abordaremos este problema adicional en su momento, y puede que vuelva a ser tarea de los Surma y su experiencia en todo lo relacionado con el astral. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari. Noticias Espaciales 88. En las noticias de hoy se tratarán muchos temas. Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari, con otra edición de Noticias Espaciales. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información, quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 27 de junio de 2025. Para entender mejor de qué hablo, puede ser recomendable ver los episodios 81 al 87 de Noticias Espaciales. Comenzaré hoy respondiendo algunas preguntas frecuentes. Aún no está claro cómo más de 6.000 mercenarios del Cabal y su SSP entraron en la nave biosfera andromedana, Viera. Sin embargo, la teoría más convincente es que llegaron con códigos de identificación alfrateanos. No se descarta el uso de portales, aunque es poco probable, ya que los andromedanos habrían detectado sus picos de energía siempre que estuvieran activos o en uso. No creemos que llegaran en grandes cantidades, más bien, entraron en pequeños grupos durante un largo periodo de tiempo. Esos mercenarios no eran un ejército de reacción para hacer frente a los avances de nuestra tríada.
Ya estaban estacionados en la Viera desde hacía mucho tiempo y formaban parte de una especie de fuerza de ocupación de seguridad que trabajaba para el Cabal y su SSP, para asegurar su dominio de la Viera andromedana. No llegaron en grandes cantidades porque los andromedanos se habrían alarmado. La Viera es un centro multicultural, un lugar de reunión para innumerables razas estelares cerca de la Tierra. Son libres, o lo eran, de entrar y salir a voluntad, y los andromedanos actuaron con buena voluntad, asumiendo que todos eran pacíficos y honorables, y esa es una de las principales razones de todo esto que pasó, ya que las suposiciones suelen ser la madre de todos los problemas. Los andromedanos no han emitido ninguna declaración sobre lo sucedido, porque aún están procesando los acontecimientos en sus mentes y están en shock. En cuanto al resto de las razas estelares, la mayoría aún no han regresado a sus órbitas y estaciones habituales alrededor de la Tierra, probablemente porque no quieren tener nada que ver con todo este caos. Insisto en que no se puede simplemente creer que la negatividad desaparecerá si hacen la vista gorda y fingen que no pasa nada. Y lo digo con pleno conocimiento de cómo funciona la manifestación, así como de qué manera podemos gestionar nuestra realidad personal y colectiva. No eres negativo solo porque estés harto del abuso y hayas decidido defenderte. No lograrás nada con simplemente quedarte esperando que el karma haga justicia. Las cosas no funcionan así, como expliqué en mi video donde hablé sobre este tema. Tú debes ser el karma de tu agresor. El universo no sabe qué es bueno y correcto y qué es malo o incorrecto, simplemente es. Así que es trabajo de ustedes, como seres pensantes y sintientes, decidir por ustedes mismos qué es bueno y qué es malo. Esos son valores que ustedes les dan a las cosas y a los eventos. El universo no asigna esos valores, así que su trabajo es hacer justicia, y no simplemente esperar pacíficamente a que suceda, porque no sucederá. Esa enseñanza pseudoespiritual de poner la otra mejilla, o esperar a que el universo haga justicia por sí solo, me suena a enseñanza del cabal terrestre, y manipulación religiosa para obligar a la gente a ser sumisa y fácil de controlar. Sé que muchas veces no deberían darles a sus oponentes indeseados nada contra lo que luchar, pero llega un momento en que eso no es suficiente y deben defenderse. Pero en el caso de la gente de la Tierra, deben saber cómo reaccionar para defenderse. No darle a su oponente del cabal algo contra que luchar. Es decir, no luchen contra ellos donde esperan que ustedes lo hagan, y por eso insisto en que ir a marchas y eventos masivos de protestas similares es extremadamente peligroso y es darle al cabal justo lo que quiere, ya que usarán ese evento con destreza en contra de ustedes y de lo que intentan lograr. Deben ser desobedientes y organizarse con tecnología básica, no con medios de comunicación, mientras usan las propias reglas y regulaciones del cabal en su contra, siempre que sea posible. Volviendo a las otras razas estelares que observaban los recientes eventos en la órbita terrestre, principalmente en la Viera andromedana, como mencioné antes, la mayoría se ha ido y no ha regresado, ni ha declarado nada todavía. Esto se aplica a los Alfa Dracos, quienes definitivamente existen a pesar de su gran rareza. Decidieron simplemente no tomar partido en este conflicto, así que saltaron al hiperespacio, y no los hemos visto desde entonces. Los arcturianos, por otro lado, han regresado y ahora están estudiando cómo ayudar a sus amigos, los andromedanos, con la reconstrucción de su nave biosfera semidestruida. Los arcturianos aún no han comentado nada sobre lo sucedido. Recuerden, para las razas estelares, las cosas suelen ir despacio, se toman su tiempo para reaccionar, y esto también perjudica a la humanidad, ya que no hay tiempo que perder. Sé que varios de ustedes preguntan por los Lupis, ¿qué es lo que opinan de todo esto? Como expliqué en el video que hice sobre ellos, no están cerca de esta zona del espacio y no se les ha visto en mucho tiempo. Los Surma dicen que los Lupis han tenido problemas por aquí con las fuerzas de Orión, u otras dudosas,
desde las guerras de Tiamat y fueron expulsados de este sector. Como dicen que son muy positivos, alguien podría o tendría que ir a buscarlos porque podrían ayudar, pero no cuenten con eso pronto, ya que todos estamos muy ocupados y de momento no necesitamos ayuda. Actualmente, la situación alrededor de la Tierra es estable, ya que mantenemos pleno dominio y superioridad como tríada, Antaria, Urma y Taygeta con el Consejo de Alcione. En cuanto a los 12 representantes de la Federación Galáctica, pertenecientes al lado oscuro y cuestionable, arrestados en la Viera, y que formaron parte de la motivación detrás de los recientes ataques del Cabal con su SSP dentro de la nave Biosfera Andromedana, que intentó rescatarlos y retomar el control de la nave, los Surmas se los han llevado para interrogarlos. Los gatos aún no han compartido sus hallazgos, pero recuerden que su interrogatorio es exhaustivo, ya que también utilizan el lado astral, por lo que nada puede escapar de ellos. Hay otra nave Biosfera Andromedana de la que apenas hablo, y que es una nave hermana de la Viera, ya que pertenecen a la misma clase de naves Biosfera pequeñas. Se llama Varena y actualmente orbita el planeta Venus. Aunque este es un tema muy extenso, algunos de ustedes recordarán que el planeta Venus no es como les han dicho oficialmente, ya que es bastante habitable y acogedor, y está lejos de ser un hervidero de ácido sulfúrico y tormentas. Sabemos que el Cabal de la Tierra se ha infiltrado, mejor dicho, ha invadido Venus al menos desde la década de 1960. Se ha convertido en una fortaleza paradisíaca para el Cabal, que gobierna el planeta Tierra. No lo hemos olvidado, pero debemos avanzar paso a paso, pues sabemos que la situación allí es al menos tan grave como en la Viera. En este momento, la nave Biosfera Andromedana Varena, aparentemente permanece en silencio y apenas tiene tráfico espacial asociado, muy al contrario del gran centro multicultural en el que se había convertido la Viera. Necesitamos que los andromedanos procesen lo sucedido para que puedan empezar a cooperar con nosotros, y uno de los próximos pasos sería que nos informaran sobre su comprensión de la situación en su nave hermana, Varena. Tampoco comprendemos del todo la situación actual en Venus. Pasando al siguiente tema. Sabemos que muchos de ustedes se preguntan si atacaremos la Antártida, ya que sería nuestro siguiente paso lógico. Por el momento, no lo haremos, aunque no lo descartamos. Primero debemos comprender toda la situación exopolítica que la rodea, incluyendo sus conexiones con el espacio, las razas estelares y la Federación Galáctica expandida, porque debemos actuar según las reglas. Y esto me lleva a comentar más sobre lo que compartí con ustedes en mi último video sobre la Federación Galáctica y su funcionamiento. La razón por la que debemos hacer todo al pie de la letra, siguiendo estrictamente las leyes espaciales y las normas de la Federación Galáctica, es porque la mayoría de las razas estelares las siguen ciegamente y sin pensar, y como expliqué en ese video, solo buscan una excusa para obligarnos a irnos. No se puede simplemente explicar la situación a ninguna de esas múltiples razas estelares, que observan todo lo que sucede aquí cerca de la Tierra y en la Tierra. No nos escuchan, y si lo hacen, solo nos hacen creer que fuimos escuchados, ya que siguen o seguirán pensando como siempre justo después. O podrían usar nuestra insistencia para explicar lo que está sucediendo en nuestra contra y la de nuestro grupo, asumiendo que somos algo que no somos, o que intentamos lograr algún plan ilegal o al menos dudoso. La única manera de manejar esta situación es ofrecerles a todos la información vital sobre lo que está sucediendo, pero basándonos únicamente en el lenguaje común, y ese es, las normas de la Federación Galáctica. No podemos simplemente decirles que debemos romper esta o aquella otra regla porque la situación es compleja y es la única manera de resolver el problema, porque simplemente no entenderán lo que decimos y, peor aún, no nos creerían y podrían tomar medidas indeseadas en nuestra contra. Esta es exactamente la misma situación que muchas semillas estelares y personas altamente conscientes de la Tierra enfrentan a diario. No pueden convencer a sus amigos y familiares de la verdad que se esconde tras el funcionamiento real de todo en la Tierra,
porque no les creen o no les creerán, por muy elocuentes que sean. Todo lo que puedes hacer es ofrecerles tu verdad e información en pequeñas cantidades y esperar a ver cómo la procesan. Si les interesa saber más, puedes ofrecerles otra pequeña cantidad de información. De lo contrario, toda la situación podría volverse en tu contra, ya que la mayoría de la gente etiqueta fácilmente a las personas altamente conscientes como locos teóricos de la conspiración. Estoy segura de que la mayoría de los que me escuchan ahora mismo saben exactamente de qué hablo. Como he dicho muchas veces, hay mucha más Matrix fuera de la Tierra, es la misma, solo que más grande. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video, por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari.